que la institución estatal pueda dar fe de que esa persona que está haciendo el trámite es quien dice ser, aún llevando el DPI. Yo llegaba a plantear que el DPI un día podríamos llevarlo a dejar en la casa guardado y solo identificarnos con nuestra huella dactilar, con lo cual suena muy lejos esto, pero quiero contarles que estamos implementando la tecnología ya en el RENAP para eso. Esperamos muy pronto poder lanzar el servicio como un servicio de RENAP, donde los guatemaltecos, las empresas que quieran también van a poder adquirir el servicio, y el que no lleve el DPI con poner su huella vamos a poder dar certeza de quién es. La llamada identidad biométrica que tanto hemos escuchado. Yo creo que es válido, Quique, que contemos que Guatemala con este DPI sube a otro nivel. Se convierte en una de las poquísimas naciones en el planeta que cuenta con una identificación personal tan sofisticada y tan completa como esa. Hay un tema que quiero traer a colación a propósito de esa certeza y esa identidad casi biométrica que vamos a tener en el corto o mediano plazo. Votaciones, ¿cuál va a ser el cambio radical que esto implique en votaciones? Amílcar, Rudy. Bueno, previo a eso yo creo que es interesante lo que escucho. El tema aquí no tanto es la obligatoriedad de la renovación, porque es cierto, si bien es cierto que la ley dice que hay que renovarla cada 10 años, eso no permite ni debe permitir la lesión al ejercicio del derecho de la identidad y al uso del documento. Por eso es que no hubo tanto problema que la gente no renovara su cédula. Y no tiene que haber si la gente no renueva el DPI, porque la ley no sanciona. Ahora, si, por ejemplo, y lo digo como abogado, si inhabilitan el número, como cuando los amparos que han llovido sobre el tema del NIT, que se inhabilita el NIT, se está violentando otros derechos. Entonces ahí habría que tener cuidado. Entonces, ahora, en cuanto al tema electoral, pues efectivamente urgen las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Tenemos una ley caduca que no se adecúa a la realidad, no solo a la realidad que demanda la misma sociedad en temas de derechos de mujeres, pueblos indígenas, juventud, etcétera, sino que también al sistema mismo, ya está colapsado. Entonces, hablar ya de una tecnología en este momento complican las cosas. Yo veo un Tribunal Supremo Electoral bastante retrasado en sus capacidades tecnológicas y capacidades técnicas, valga, para responder a la población. Y yo creo que el país no está en condiciones de eso, siendo muy realistas, y no porque me oponga. Me encantaría que tuviésemos ya el voto electrónico, ¿no? Y con huella, y se vota y se acabó. En poco tiempo generamos mejores mecanismos de transparencia. El problema es que no estamos en condiciones técnicas. Ahora, pero una de las condiciones que sí se dieron en El Salvador, por ejemplo, es que sí podía aparecer digitalizada la fotografía de la persona en el listado de votantes, para poder validar físicamente contra el listado, que ese tipo de información sí va a estar ahí. De hecho, esa parte, por lo menos, que no sea biométrico, sí se puede agregar eso. De hecho, en las últimas elecciones donde se usó ambos documentos, quien ya tenía DPI, aparecía su fotografía dentro del padrón electoral. Quiero contarles que estamos trabajando muy de cerca con el tribunal. El tribunal ha sido muy abierto, ¿verdad? De un tiempo para acá con nosotros, por lo menos en mi época en el RENAP, ha sido muy abierto a que les propongamos temas. Por ejemplo, yo le he sido muy claro, he tenido reuniones con todo el consejo directivo del tribunal, y les he manifestado que ellos en su base de datos realmente, primero que todo, el número de padrón electoral tiene que ser el CUI, es decir, el Código Único de Identificación del DPI. Ese es un cambio que tiene que adaptarse, y no solo el tribunal. La ley establece que para el 2016 todos los códigos que tienen a los documentos que identifican la licencia, el NIT inclusive, tendrán que ser el Código Único de Identificación que está en el DPI. Ese es un proceso que va a tomarle al Estado, y esperemos que no nos agarre, como siempre, la puerta más que el dedo, ¿verdad?, por dejarlo a última hora. Pero hay una tendencia del tribunal a apoyar la gestión en poder hacer nada más el registro que a ellos les corresponde, y toda la demás información referencial de la identidad de la persona que la provee RENAP. Para ello hemos ya empezado a conectar las bases de datos. Por momentos la parte técnica del tribunal ha sido un poco el problema, tengo que reconocerlo. Todo no se puede, y es difícil caminar, pero estamos avanzando. Hay una mesa técnica que le estamos tratando de cambiarle la mentalidad al esquema que por años han manejado, y decirles, miren, ahora hay una institución que les da
a ustedes la certeza y ustedes solo tienen que complementar los datos que al tribunal le corresponden. Ahora, a mi ejemplo, hay una cosa, en función de que el amparo que ambas personas interpusieron a lo que iba era la violación del derecho de identidad de la persona. Aunque la cédula deje de tener vigencia y se diga que ya el DPI tiene vigencia, sí puede haber grupos de personas específicos a quienes sí se les pueda estar potencialmente violando el derecho de identidad. Se refiere al tema migrantes, porque físicamente o legalmente los 30.000 tienen un expediente donde no es culpa de ellos, pero es un problema fuera de su alcance que no lo pueden resolver. O personas que por alguna razón o criterio en la agencia donde están yendo no logran resolver el problema. ¿Cómo entonces esas personas que sí se les está violando potencialmente su derecho de identidad, cómo a ellos se les puede proteger a pesar de que deje de tener vigencia la cédula? Ese es el tema que yo creo que la Corte no vio, porque los está dejando en un estado de indefensión total, porque pierde vigencia la cédula y, por ejemplo, inmediatamente esos 30.000 que no tienen la culpa y siguen sus expedientes en la PGN, al día siguiente de que sea publicado en el diario oficial, no pueden ejercer ningún derecho, con o sin constancia. Yo insisto, ¿cómo inscribo en el registro general de la propiedad? Simplemente no se puede. Entonces se les está violando su derecho. Ahora, lamentablemente no se... En un momento, si yo soy padre, tuve un hijo, no puedo registrarme como padre del hijo porque no tengo documento de identidad, por ejemplo. Y ahí se violan dos derechos, el derecho del padre y el derecho del hijo de no poder tener documentado a su padre, por poner un ejemplo. Una transacción tan vital en estos días como cambiar un cheque. Así que, no, y estamos hablando no de 2, 3 personas o que gente haragana, como se dijo, no estamos hablando de 30.000 personas que la institucionalidad de Estado no es capaz de responder. Y las que están en el extranjero, lo que hablábamos, los migrantes, toda la gente en el extranjero que no tienen la alternativa porque físicamente no está esa alternativa, que ya lo discutimos hace un momento. Sí, es una realidad, ¿verdad? Nosotros no podemos tapar eso con un dedo ni decir que aquí todo está bien. Hay problemas, el Estado ha tardado en responder. Esa es la verdad, ¿verdad? En este caso, el RENAP. Particularmente yo diría que el Estado, porque en el caso de las 30.000 personas, no podemos tampoco obviar que hay una institución que está a cargo de esto. Bueno, en el caso del migrante, el RENAP no respondió. Eso es una realidad, yo lo he dicho públicamente. Yo llego al RENAP, que tiene ya, cuando yo llego, son 5 años de existir, y me dicen, mira, te quedan 6 meses porque la cédula va a vencer. Y los migrantes y la gente que está afuera, pues a ver qué vas a hacer, ¿verdad? Pero ¿se han trazado un plazo para cumplir con esta gente? Nosotros tenemos el plan de poder avanzar lo más que podamos junto con el MINEX, incluyendo establecer en Estados Unidos centros temporales de identificación también para poder masificar el servicio. ¿Cuánto tiempo? Bueno, dependerá también de que la gente venga, ¿verdad? Porque pasa lo mismo, ¿verdad? Pero la creación de la infraestructura y ofrecer el servicio... Nosotros empezamos en septiembre. En septiembre tenemos planificado. Les agradezco muchísimo a los dos, es un tema muy importante para la población, especialmente para todavía un pequeño porcentaje. Estamos hablando realmente, aún fueran los 30.000, estamos hablando de un... 30.000 de 8.200.000. Claro, es un porcentaje ínfimo de personas. Para esa persona individual es un problema, pero como parte total de la población es un porcentaje muy pequeño. Hay algo interesante. Dejar en los últimos minutos para que últimos segundos que nos quedan, para que Rudy explicara si RENAP va a desarrollar alguna infraestructura especial, va a ampliar horarios. ¿Qué va a suceder en los siguientes días para todos esos que aún no cuentan con su documento? Bueno, nosotros tenemos un plan de contingencia, lo habíamos preparado desde el año pasado porque ya nos pasó una vez la fecha de vencimiento. Vamos a tener un centro temporal de identificación en Guatemala y veremos el comportamiento de la demanda del servicio. Abrir por abrir oficinas no es como el Estado debe funcionar. El Estado también tiene que aprender a usar bien los recursos y en ese sentido nosotros vamos a estar evaluando el comportamiento de la demanda. Tenemos 398 sedes en todo el país. Hay suficiente personal para poder atender esa demanda y si sobrepasa nuestra capacidad instalaremos centros temporales de identificación. Cifras rápidas, 8.229.000 ya con DPI, más o menos 30.000 con problemas de documentación y habrán más o menos 30 a 40.000 si mucho que ni siquiera o han iniciado el trámite o que no lo han podido hacer. Estamos hablando y los que están en el extranjero. Para que tengamos rápidamente las cifras.
Yo iba a decir algo, de esos 30.000, por ejemplo, quien tenga las condiciones, con que unos 100 tengan las condiciones, porque se les está violando derechos constitucionales, pueden incluso iniciar acciones ellos en lo personal, y eso puede generar también confusiones, porque entonces limita otra vez la vigencia, el ejercicio, mandatos, ese documento bendito de constancia que yo no entiendo qué es en la legislación, y ahí va a aparecer la aclaración que la Corte no ha dado. Muchas gracias, amigo. Gracias, Mucho Rudy. gusto, muchas gracias. Al corte, estamos acá a las 8:45, volvemos en unos momentos.